Muy buenos días, profesora Catherine Pérez. Para mi grupo y para mi persona es un placer exponerle la charla sobre la Guerra de los Mil Días y el Tratado de Wisconsin. El grupo está conformado por por mis compañeros José Urriola, Karina Gallardo, Jesús Girón, Marjorie Peneda y mi persona Edgardo Cortés. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Jesús Girón, que va a proceder con el tema y a exponer. Muy buenas tardes, profesora Catherine Pérez, compañeros todos. Mi nombre es Jesús Girón y a continuación les hablaré con respecto a lo que es la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días fue la sexta guerra civil ocasionada que se dio en Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La misma da inicio el 17 de octubre de 1899, culminando el 21 de noviembre de 1902 con la firma del Tratado de Wisconsin en el buque del mismo nombre de propiedad norteamericana. La misma participa en lo que es el Partido Liberal y el Partido Conservador. La misma tiene una duración de 1130 días aproximadamente. Algunos aspectos fundamentales de la Guerra de los Mil Días. ¿Dónde estalló? Importante destacar que en la Guerra de los Mil Días, este conflicto bélico fue bastante documentado por parte de la sociedad colombiana. Se dice que la misma empezó en el departamento de Santander, específicamente en el área de Bucaramanga, una zona comercial bastante importante de Colombia en su momento, que tenía cercanía y limítrofe con lo que era Venezuela. ¿Quiénes fueron los actores? Principalmente este conflicto fue protagonizado por los dos grupos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se dice de igual manera que dentro de estas facciones o partidos se encontraban grupos pequeños, de igual manera divididos entre ellos y en conflicto. Prácticamente había conflicto entre ellos internamente y hacia el otro partido. Se dice pues que el grupo liberal estaba conformado por la facción tradicional o moderada y por los belicistas, aquellos que eran más radicales. También el grupo conservador, el cual se encontraba en su momento en el poder, estaba formado por los históricos, que eran los azules moderados, casi prácticamente liberales, y los nacionalistas, lo que eran de un extremo más retardario, en ese sentido más conservador. De igual manera, cabe destacar que dentro del mismo participaron trabajadores, indios, guajiros, negros, artesanos, comerciantes, personas sin tierras, campesinos, pequeños colonos, mujeres y niños. Se extendió prácticamente desde Bucaramanga a todos los sectores de la sociedad colombiana, a incluso permeando lo que es Panamá. Es importante destacar, como ven en la filmina, la participación de niños, toda vez que los mismos no contaban con vicios, eran un rubro excelente, un recurso excelente para lo que era la valentía en cuanto al momento de la guerra y la impavidez ante el peligro y la muerte. Por eso era de gran valor para la sociedad, en este caso la sociedad liberal y los grupos conservadores, la participación de los mismos en esto. ¿Por qué estalló la Guerra de los Mil Días? La Guerra de los Mil Días fue el cúmulo de situaciones que principalmente empezó con la oposición por parte de los grupos radicales liberales hacia el gobierno del presidente Manuel Antonio San Clemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. Ok, en Colombia se había dado una estabilidad política, más que nada que se vio agravada por la inclusión en este caso de los conservadores al poder y el déficit económico. ¿Qué pasó? Prácticamente, pues los liberales se opusieron al gobierno de la regeneración, que dio más que nada con el rechazo de la Constitución de 1886 de tilde federalista por parte de los conservadores, en donde se dieron reformas centralizadas que le dieron prácticamente el poder a lo que eran los conservadores. De igual manera, por medio de esta Constitución de 1886, se le dio mayor poder a la Iglesia Católica como regente de la cristiandad y de la religiosidad del pueblo, otorgándole propiedades y bienes que le habían sido cautados anteriormente. De igual manera, la libertad de prensa se vio afectada por parte de los grupos conservadores. Cabe destacar que anteriormente a esto se dieron múltiples guerras civiles. Alrededor de 1895 se dio la anterior y también se dio con lo que fue el fraude por parte de los conservadores en 1897, que más que nada buscaba cerrarle espacios dentro de la política a la parte liberal. Era la política no oficial imitar la interferencia en cuanto a lo que era la administración política del país, y esto sumado al déficit ocasionado por la baja en los precios del café y los impuestos que hicieron cada vez más difícil la vida en Colombia. ¿Cómo se desarrolló?
se desarrolló prácticamente pensando en victorias rápidas. Los contendientes formaron tropas irregulares por parte del liberalismo contra un ejército organizado pero con poca experiencia de los conservadores. De esto podemos destacar pues prácticamente lo que fue los horrores dados mediante las guerras que se dieron principalmente en dos aspectos, lo que fue el área de Peralonso y el área de Palo Negro. En la de Peralonso pierden los conservadores, siendo una de las principales victorias de los liberales. Y luego en la de Palo Negro, en donde pierden los liberales. Prácticamente con esta derrota de Palo Negro se desmantela la facción bélica por parte de los liberales, dejando entonces de formar tropas irregulares a lo que se consideró un estado de guerras de guerrillas, lo cual fue también la tónica en Panamá, en donde sus principales cabecillas, en este caso, o comandantes en jefe, eran Belisario Porras y Victoriano Lorenzo. Este fue el sistema que se implementó prácticamente después de la batalla de Palo Negro, en donde prácticamente después de 15 días de conflicto bélico se quedaron más de 4.300 bajas entre muertos y demás. Por otra parte, se puede hablar también de la guerra que se dio en la batalla de Puente de Caledonia en Panamá, el cual aproximadamente más de 200 cuerpos liberales se vieron afectados y muertos prácticamente pudriéndose en la calle, como es la imagen que recuerda y se describe por parte del presidente Belisario Porras en su memoria, indicando que fue una imagen dantesca la que él pudo visualizar al llegar a Puente de Caledonia y ver tantos compatriotas liberales fallecidos. La paz se da prácticamente en dos aspectos, en lo que fue la firma en Neerlandia del tratado y su posterior ratificación por parte de los panameños y de los grupos liberales y conservadores de Colombia dentro del buque Wisconsin, el cual se encontraba más que nada resguardando los intereses de ese país en Panamá. ¿Cómo interceden los norteamericanos? Prácticamente los norteamericanos interceden por solicitud del presidente marroquí de Colombia y tilde conservador, toda vez que para resguardar más que nada lo que era el artículo 35 del Tratado de Paz Mayarino-Bidlack, que buscaba más que nada mantener la neutralidad del territorio, toda vez que en su momento se encontraba lo que era la negociación para la futura construcción de un canal, continuando las labores de los franceses. En este sentido, estaban bajo el ojo de la tormenta todo lo que pasara en cuanto a el grupo conservador y el grupo liberal, pues se decía pues de que del grupo que terminara siendo vencedor tendría que practicar lo que es la negociación con los Estados Unidos. Por ello, esto más que nada buscaban un interés económico y cuidar sus intereses sobre la obra en construcción. De igual manera, podemos decir que en Panamá estuvo cabida porque principalmente la población que se encontraba era de tilde liberal. Ya había algunas situaciones que mantenían a Panamá en la paupérrimidad y en el abandono total. De igual manera, Panamá sentía cierto resentimiento con los colombianos, toda vez que cada vez que se daban conflictos entre esta nación, Panamá se veía involucrado sin tener ninguna injerencia en lo mismo. Y cuando le solicitaban a los colombianos que a estos los dejaran por fuera de los problemas, prácticamente los colombianos indicaban que ellos no tenían ninguna independencia o ninguna voluntad propia para decidir qué hacer o no. También estuvo el rechazo del Tratado Herranjay, lo cual ocasionó descontento por parte de la población. Okay. Es importante pues que entonces entre en la jugada en la figura de Victoriano Lorenzo, el cual se convierte en un líder para la sociedad panameña, bastante pobre en su momento y en las condiciones que anteriormente expliqué, toda vez que estaban cansados de las arbitrariedades dadas por parte de los colombianos. Esto a la larga, pues más que nada fue el punto que ocasionó lo que más tardar sería la independencia de Panamá. Hubieron situaciones como el apoyo por parte de Nicaragua y Ecuador a los grupos panameños que en algún momento, bajo la tutela de Victoriano Lorenzo, se convirtieron en la única facción liberal que podía hacerle frente a los conservadores. De igual manera, se buscaba más que nada la neutralidad política, la paz y la fraternidad, que fue lo que algunos nacionalistas panameños en su momento, eran nacionalistas de la nacionalidad panameña, eran colombianos, cansados de las costumbres bélicas de su país, que buscaron más que nada en Panamá un lugar para estar en paz y tranquilidad. De esto, pues, desde 1846 a 1903, que se da ya como punto culminante la separación de Panamá de Colombia, se dice que se dieron aproximadamente más de 50 revueltas, más de 5 intentos separatistas y más de 13 intervenciones militares por parte de los Estados Unidos para garantizar la paz dentro del territorio. A continuación, mi compañero José Orriola seguirá contándole lo que son algunos detallitos con respecto a las consecuencias de la Guerra de los 1000 días.
José, tienes el micrófono apagado. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Urriola y les voy a contar un poco sobre las consecuencias de la guerra de los 1000 días. Sus consecuencias fueron completamente devastadoras para el país a nivel económico, social y político. Sus consecuencias económicas: durante la guerra, el gobierno conservador adoptó por fabricar grandes cantidades de papel moneda para poder cubrir los gastos militares que mantenían en su tiempo. En las consecuencias sociales, tenemos que la guerra contribuyó de manera notable al odio partidista a nivel local y regional. Y en las consecuencias políticas, la guerra de los 1000 días amplió el sector del Partido Conservador a buscar un punto de equilibrio que tuviera en cuenta el Partido Liberal en la administración del Estado y la política. A continuación, mi compañera Karina de Gallardo. Buenas tardes, compañeros todos, profesora Catherine. Les voy a hablar un poco más sobre la paz de Wisconsin. El Tratado de Wisconsin es el documento con el que oficialmente se pone fin a la guerra civil en Colombia, que se inició el 17 de agosto de 1899, conflicto que hoy se conoce como la Guerra de los 1000 días. Después de la efímera victoria de Peralonso, en la que las fuerzas liberales retomaron el brío pérdida de la batalla Bucaramanga, el liberalismo no volvió a conocer la victoria, que hubieran podido cambiarle el curso a la guerra. En el centro del país, los grandes ejércitos se esfumaron, que en el mejor de los casos conformado por una sumativa de guerrilla, en la cuota del desorden y la brutalidad que esto implicaba. En la frontera sur, fue imposible consolidar una fuerza operativa que pudieran denominar este estratégico espacio. Y en el norte, el general Rafael Uribe Uribe no logró recoger más que la derrota. Solo en Panamá, en donde el general Benjamín Herrera se había trasladado con una importante unidad naval. Las fuerzas del general Herrera contaron con el apoyo decisivo que le dieron los aborígenes del Istmo, comandado por Victoriano Lorenzo. Herrera combatió desde Boca del Toro hasta las goteras de la ciudad de Panamá, logrando arrinconar a los conservadores detrás de las murallas, donde recibieron el amparo de los cañones, de los barcos y de los fusiles de los marinos estadounidenses, apostado en la vía férrea que unía los dos océanos. Pero mientras la suerte acompañaba a Benjamín Herrera en el centro del país, el desánimo liberal cundía en el punto que el general Uribe Uribe decidió buscar la paz por medio de un tratado. Su firma el 24 de octubre de 1902 en la finca Neerlandia, en donde toma su nombre, induce a Benjamín Herrera a pensar en una forma similar. El Tratado de Neerlandia, los cañones estadounidenses apuntan hacia los puertos y la amenaza de intervenir directamente llevan al general Herrera a aceptar el ofrecimiento de los norteamericanos para que en su insignia el Wisconsin, fundado en el puerto de la ciudad de Panamá, se reúnan las comisiones de las fuerzas beligerantes para acordar un tratado de paz. El 21 de noviembre de 1902, los conservadores Víctor Salazar y Alfredo Vázquez y los liberales Lucas Caballero y Eusebio Morales firman el acuerdo que pone fin al conflicto. A continuación, le cedo la palabra a la compañera. Buenos días, profesora, compañeros. Vengo a hablar del conflicto en Panamá. Panamá entró al conflicto con la toma de Natá, Penonomé y Agua Dulce por parte de los liberales de la talla de Francisco Filós, César Fernández, Alfredo Patiño, y su posterior derrota por el ejército conservador entre los finales de octubre y principios de noviembre de 1899. La primera fase de esta guerra se inició con el desembarco de cerca de 200 hombres al mando del liberal Belisario Porras en la desembocadura del río San Bartolo, bahía de Charco Azul, provincia de Chiriquí. El 31 de marzo de 1900, en esta primera campaña sobresalieron tres aspectos. La victoria
la victoria liberal en la batalla en la Negra Vieja. Los prófugos de desacuerdo entre los responsables del mando militar, es decir, entre Belisario Porras y el general Emiliano Herrera, y la derrota de la tropa liberal en el combate del Puente de Colombia. Porras y su papel dentro de la Guerra de los 1000 días. Cuando nos referimos a la guerra desencadenada en el Istmo de Panamá e inicio de 1900, con el desembarco en Punta Burica de un grupo de hombres procedentes de Nicaragua al mando del doctor Belisario Porras, cabe advertir que este movimiento, apoyado por el presidente José Santos Zelaya de Nicaragua, es identificado con el liberalismo a nivel hispanoamericano. Tiene otra connotación. El doctor Belisario Porras tenía planes muy personales. Prueba de ello es que poco después de su desembarco se autoproclamó jefe civil y militar del Istmo, sin tomar en cuenta las opiniones del director nacional del liberalismo panameño colombiano. El 4 de abril, los rebeldes habían logrado posesionarse de la ciudad de David y desde allí organizar la toma de toda la ciudad de Aguadulce. Su próximo objetivo, lo cual involucra precisamente posesionarse de algunos puntos clave como Veragua y Las Tablas. En este contexto se advierte que la economía del Istmo no era macra, por el contrario, se manifestaba saludable. Los datos estadísticos así lo confirman. Basta señalar el próspero comercio de Coclé. Porras no descartó la ayuda del Ecuador para abastecer de armas de las cuales serían embarcadas en el Momotombo, su principal embarque, dadas las dificultades de traslado a raíz de la guerra desencadenada en la República de Colombia. El gobierno central tomó algunas convivencias, entre las cuales debe señalar el incremento del impuesto sobre la sal, un producto que jugó un papel clave en la guerra contra los alcanzados liberales, pues garantizaba básica y fundamentalmente la prevención de la carne, que servía de alimento básico para los soldados que defendían la causa del gobierno central. En el Istmo de Panamá, la sal jugaba un papel fundamental en la economía de la población indígena de Coclé, pues era su único fundamental producto, explotado por ellos exclusivamente y del cual dependía su subsistencia. En aquella época había 2 alcaldías de indígenas, una hacia el norte y otra hacia la zona del sur de Coclé. La del norte estaba en Marcos de Venancio Agrajes y la del sur en manos de Victoriano Lorenzo. Cuando el gobierno local, el gobernador del Istmo, dispuso establecer un monopolio sobre la sal. Compañero, puedes cambiarla. Sobre la sal. Y además obligar a los indígenas a pagar un diezmo sobre la sal de la iglesia en Panamá. Victoriano se opone a dicha decisión y se levanta en armas contra el gobierno del Istmo y logra el apoyo de Venancio Agraje. Estando en la situación se encuentra el doctor Belisario Porras, quien le pide su colaboración para movilizar un cargamento de armas hacia la región atlántica, lo cual Victoriano se mostró solito. Victoriano Lorenzo no participaba
en la aventura de Porras por razones ideológicas o partidistas. Este quedó atrapado en una guerra que no era suya. Prueba de ello es que la trama termina con su fusilamiento, sin que el Partido Liberal ni el Conservador, mucho menos la facción de Belisario Porras, intentaran liberarlo de este funesto destino. El movimiento porrista tenía como objetivo la toma de la ciudad de Panamá y en consecuencia era inevitable tomarse Colón con la finalidad de tener el control sobre el arribo de la fuerza ajena al proyecto de Porras sobre la presencia de liberar colombianos con respecto a la ciudad de Panamá. Tanto Porras como los liberales colombianos no midieron bien el alcance del artículo del Tratado Vallarino-Vitla del 12 de diciembre de 1846, que impedía cualquier escaramuza en el corredor que se extiende desde Colón. Esto explica por qué la batalla del Puente de Caledonia sella el final de esta guerra civil y la acción estadounidense, al solicitar la presencia del gobierno central y de los líderes del liberalismo colombiano, al acarozado Wisconsin. Tratado se firma de paz para justificar a su intervención en las ciudades terminales en caso de que la guerra llegara a los linderos. Muy buenos días, profesora. Un placer esta noche hablar sobre quién fue Victoriano Lorenzo. Bueno, Victoriano Lorenzo nació en Panamá, en la provincia de Penonomé, en el año de 1867. Victoriano Lorenzo fue un líder indígena y general revolucionario colombiano. Su participación en la Guerra de los 1000 días tuvo fecha alrededor de 1899 a 1902. Tuvo una fuerte influencia en el Istmo de Panamá, luchando contra la injusticia que cometían las autoridades conservadoras en contra de los ismeños, y por ello se le consideraba como un caudillo y héroe nacional. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Los actos realizados por Victoriano Lorenzo fueron los siguientes: el apoyo al bando liberal contra el gobierno central conservador en la Guerra de los 1000 días, la lucha por la libertad, liberación de las tierras de Penonomé. Él también fue un general de división de las tropas liberales y desató la rebelión de los aborígenes luchando por tierra y libertad. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Ahora voy a proceder a hablarle un poco más sobre la historia de actos realizados en la Guerra de los 1000 días por el señor Victoriano Lorenzo. Historia sobre Victoriano Lorenzo en la Guerra de los 1000 días fue la siguiente. Ante la injusticia e inequidad cometida por los gamonales locales contra la población indígena, en 1900 apoyó al bando liberal contra el gobierno central conservador en la Guerra de los 1000 días, que se extendió por toda Colombia. Al principio él y su comunidad fueron solamente colaboradores, pero con el paso de los tiempos, al ser derrotados los liberales, en julio de 1900 en la batalla del Puente de Caledonia, Victoriano se encargó de esconder las armas que los rebeldes lograron conservar. Las tropas del gobierno se fueron movilizando poco a poco tras los indígenas que trataban de ocultar las armas liberales y el caserío de El Cacao, donde fueron arrestados y quemados por una patrulla conservadora, comandada por el coronel Pedro Sotomayor. En octubre de 1900, a partir del 29 de octubre, Victoriano y su gente se convirtieron en montañeros, guerrilleros exitosos y obligaron al ejército oficial a huir de las tierras de Penonomé. Victoriano Lorenzo ocupó Penonomé el 10 de octubre de 1901
junto a todas las tiendas fueron requisadas y aprovechados, y ellos fueron aprovechando lo que fueron los artículos que dejaron las tropas guerrilleras. Las tropas liberales se unieron entonces a los guerrilleros, que obtenían éxito tras éxito en cada uno de sus combates. Victoriano fue un hombre general de división de las tropas liberales, que a partir de ese momento solamente cosecharon victorias en busca de la libertad. Desató la rebelión de los aborígenes luchando por tierra y libertad. La influencia que ejercía entre los indígenas era algo preocupante, porque el grupo pensaba que era algo sumamente delicado y peligroso para sus opiniones políticas. Ahora voy a hablarles sobre el fallecimiento. Jesús, ¿crees que puedes pasar la diapositiva, por favor? El fallecimiento de Victoriano Lorenzo fue el día 24 de octubre de 1902. En base a los conservadores y los liberales firmaron el Pacto de la Hacienda de Nederlandia. El trato de paz definitivo se firmó el 21 de noviembre a bordo del acorazado estadounidense de Wisconsin. El 28 de noviembre capturaron a Victoriano Lorenzo, que estaba desarmado, con el argumento de que había manifestado que compartía el acuerdo y tomaría de nuevo las armas para poder luchar contra este acuerdo. El líder intentó fugarse en Nochebuena, pero fue recapturado a las pocas horas, y el gobierno colombiano, temeroso de que el guerrillero panameño fuera puesto en libertad, decidió que fuese condenado a muerte, presentándolo como un malhechor. El 13 de mayo de 1903, el general Pedro Sicar Briceño, comandante militar de Panamá y Bolivia, llegó a la capital del Istmo procedente de Bogotá. Al día siguiente, Briceño ordenó que Lorenzo fuera sometido a un consejo de guerra. A las 13 horas de ese día, del día 13, se fijaron los carteles reglamentarios anunciados del Consejo, y a las 14 horas del día 13 de mayo se instaló el tribunal. Algunos jueces, como José II de Mayo, ya estaban dictando la sentencia de muerte del guerrillero Victoriano Lorenzo. A las 17 horas del día 13 se cumplió lo que era la sentencia, y se dictaminó que tenía que fallecer por pena de muerte. Entre las instalaciones del Consejo de Guerra y el fusilamiento apenas transcurrieron 27 horas de ese día para poder realizar lo que era la sentencia de Victoriano Lorenzo. El día 15 de mayo de 1903, en la plaza de Chiriquí, que hoy por hoy se conoce como la Plaza de Francia, tuvo lugar su ejecución. En ese momento Victoriano se puso de pie, rogó por la unidad de todos los colombianos y panameños y dijo: señores, oíd una palabra pública, ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo en ese momento fallece y comenta que a todos los perdono, yo muero como murió Jesucristo. Una palabra muy célebre para lo que fue este acto de total violencia por un tema meramente político y que buscaba más que todo el apoderamiento de las diferentes tierras. Las autoridades también tuvieron un tema de que se negaron a entregar el cadáver a sus amigos y familiares porque se consideraba que Victoriano Lorenzo era un cómplice de la guerrilla y estaba en contra de todas las políticas que se buscaban en ese momento. Con esto termino lo que fue mi exposición, y mi grupo y mi persona queremos darles las gracias a usted, profesora Catherine Pérez, por dedicarnos su tiempo y su compromiso para con nosotros. Muchas gracias. A manera de conclusión, queremos indicar pues que toda vez que el acto bélico de la Guerra de los 1000 días trajo consigo muchas repercusiones de la parte negativa, queremos decir que más que nada esto fue el antecedente para el inicio de lo que fueron los actos de separación de Panamá, rescatando prácticamente algo bueno dentro de todo lo malo. Agradecemos su atención. Muchas gracias.